En otro orden de información, recibimos ayer también la noticia de que fue negada la apelación a un grupo de jóvenes que protestaron en Caimanera el pasado 6 de mayo del 2022. Estos jóvenes fueron sancionados en penas de 2 a 8 años. Tengo los nombres de ellos que los voy a dar después que hable de esta nota. Pero ayer recibimos la información a través de todos los medios alternativos, como ven acá, de N Cuba, que mantienen las condenas a estos manifestantes de Caimanera, que no fueron los únicos, y es lo que siempre pasa en Cuba, que protestan 100, protestan 1000, protestan 2000, pero luego viene la dictadura, escoge a las víctimas, 5 entre estos, más de 5 que fueron, no voy a decir la cifra exacta, para que no nadie se ponga, pero todos sabemos, todos vimos los videos de las protestas de Caimanera en el 6 de mayo del 2022, y si no, búsquenla para que vean exactamente de qué se trata. La dictadura viene, hace juicios ejemplarizantes, impone penas de 2 a 8 años, que aquí tengo incluso los nombres y las penas, que es horrible, por delitos fabricados, delitos comunes, como, oigan, instigación a delinquir. ¿Qué es lo que es instigación a delinquir en Cuba? Cualquier cosa. Desorden público. Desorden público es protestar en la calle. Ya eso es desorden público. Usted está causando un desorden según las normas, los jueces y los fiscales, estas escorias, estos esbirros de esa dictadura, estos verdugos de esa dictadura, que después no vengan a decirme a mí: no, René, tú trabajaste acá y fuiste abogado. Sí, yo fui abogado, yo estaba en la otra cara, en la mesa de enfrente de ustedes. Y viví en carne propia y tengo historias que algún día contaré acá, porque los que son de Santiago saben perfectamente mi conducta siempre ha sido igual. Por eso me atrevo a dar la cara, a dar mi nombre, a hablar con esta altanería de todos ustedes que son unos hipócritas, y la mayoría de ustedes que son unos mercenarios, carceleros de su propia cárcel. Yo me paré de juicios y me fui. Yo tuve protestas en los juicios, varias. Mi mamá tenía miedo. Mi mamá decía que yo iba a caer preso en cualquier momento, que ella sabía que yo en cualquier momento de un juicio me iba con el defendido para la misma prisión. Pero bueno, regresando al tema, estos jóvenes están siendo acusados por atentado o fueron ya sancionados por atentado, desorden público e instigación a delinquir. Dígame usted si estos no son delitos políticos tornados en delitos comunes para que el mensaje al mundo sea otro de la realidad de Cuba. Entonces los cubanos seguimos quedándonos callados, seguimos permitiendo que atropellen a nuestros mejores seres, a nuestros mejores patriotas, a los mejores hijos de ese país, que se atreven a hablar por el resto, se atreven a mantenerse firmes, porque si alguno de ellos hubiera roto, se hubiera roto y lo hubiera roto las torturas y los actos represivos psicológicos y físicos que ocurren en Cuba, ellos no estuvieran sancionados, ellos estuvieran colaborando, sabe Dios haciendo qué. Entonces, los cubanos tenemos que parar ya de ser indiferentes con nuestros patriotas, porque esa es la única forma que vamos a ser libres. ¿Cómo vamos a tener a héroes si los olvidamos? Hoy estamos olvidando a nuestros mambises. Pues los nombres de estos jóvenes, que lo quiero dar, porque este es mi aporte en este canal a estos seres que pocas personas conocen, que desgraciadamente no son populares en los medios. Yo estoy seguro que todo el mundo sabe cómo se llama el Tiger, o el 60% de los cubanos saben el nombre real de este engendro castrista, sinvergüenza, que no es ni repartero, ni es músico, ni es nada, ni es hombre, ni es nada de lo que él dice que es, porque un hombre no permite estas cosas, pero bueno, él dice que esa no es su batalla, o el Micha. Yo estoy seguro que ellos saben exactamente los nombres de estos seres. Sin embargo, ¿cuántos cubanos saben los nombres de los muchachos de Caimanera, que son 5, que fueron sancionados de 2 a 5 años, a los que se le ha negado la posibilidad de apelar? Le negaron la apelación. Y sepan, los que no son juristas no saben estas cosas. La sentencia tiene varios recursos que tú puedes aplicar para que la sentencia sea eliminada, una sentencia injusta, porque todos vimos los videos. Estos muchachos primero se dijeron que eran borrachos y luego se ha dicho que son estos delincuentes. Primero la sentencia, luego si es una sentencia en el tribunal municipal, se va a apelación al tribunal provincial, luego si la apelación no funciona, se va a casación, cuando se puede, hay algunas que mueren en la apelación, y lo último es la revisión, el último recurso es la revisión de la causa. En este caso ya ellos, lo único que le queda es la revisión de la causa, que solamente es admitida por la ley procesal cubana si hay errores de procedimiento, que en Cuba esto es más de lo mismo. Sabemos todo que la justicia en Cuba no existe, que no es un estado de derecho, que no existe protección al reo, que no existen los principios internacionales de derechos humanos protegidos por todas las cartas internacionales, que después van a Cuba y dicen que la UNICEF en Cuba es una maravilla, que la salud en Cuba es una maravilla, la ONU dice que no, que los hospitales en Cuba son geniales y la educación brillante. Estos sinvergüenza que por una parte apoyan, tienen estas leyes internacionales
y por otra apoyan dictaduras como la cubana que viola todas estas leyes. Los nombres de estos jóvenes son Daniel Álvarez González, fue sancionado a 8 años de privación de libertad. Luis Miguel Alarcón Martínez, otro joven de Caimanera de este grupo, sancionado a 6 años. Freddy Sarkis González, 6 años. Rodolfo Álvarez González, 4 años. Y Felipe Octavio Correa Martínez a 2 años de privación de libertad. Para más INRI, investigando yo los casos de estos muchachos de Caimanera, me encontré que Felipe Octavio Correa Martínez, al que le imputan 2 años de privación de libertad, es un muchacho con una discapacidad mental. Que esto todos los que estudiamos derecho, desafortunadamente en Cuba no se aplica porque en Cuba los juristas no existen. Yo lo tengo que decir en sentido general, es una profesión muy ingrata para los que lo hacen de manera ética, pero para el 80-90% que lo hace de manera absurda y de manera antiética e inmoral, ustedes saben perfectamente que la justicia en Cuba no existe, pero que por principio de derecho una discapacidad mental es un eximente de la responsabilidad penal. Si usted no está en condiciones de entender el bien, la diferencia entre el bien y el mal, usted no debe ser sujeto a sanciones ni a actos punibles. Y desgraciadamente en Cuba esto no se respeta. No es el primer ni el último caso de presos políticos con discapacidades mentales, ya sea permanente, transitoria, del tipo que sea. Y esto es una muestra más de esta violación constante de los derechos humanos que hay en Cuba. Desde aquí, nuestro apoyo a su familia, estas son sus plataformas. Plataformas como esta yo la brindo con toda honestidad para que ustedes aquí denuncien lo que tengan que denunciar. Ahí están los números, los emails de no sé si lo está poniendo acá la producción, pero bueno, lo pueden buscar en la descripción del video de mis directas. El que desee denunciar cualquier cosa en Cuba, yo no tengo miedo. Yo tengo mis padres en Cuba. Yo no tengo miedo a denunciarlas acá. Ustedes pueden usar mis plataformas el día que deseen para denunciar lo que deseen de esa dictadura atroz y de la cobardía de un pueblo que sigue permitiendo este escarmiento a nuestros mejores hijos. ¿Por qué no salen los demás? ¿Dónde está el resto que protestó junto a estos 5 hombres en Caimanera y que se quedan callados, atemorizados en sus casas? No nos pueden apresar a todos. El día que nadie obedezca, nadie va a mandar más en Cuba. Y eso es algo que yo repito y repito, porque es la única forma de que se entienda en Cuba cuál es la solución a nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad se llama ignorancia, pero también se llama hipocresía e indiferencia. Nuestros hijos nos ven, después nos quejamos que en la actualidad siguen más a estos reggaetoneros que a los verdaderos patriotas que hay en Cuba, que son ejemplos de dignidad como José Daniel Ferrer García o como la dama que siempre están reprimiendo en las últimas semanas, que es Berta Soler y el resto de damas de blanco en Cuba, que son muchas. Y cada vez que yo veo sus fotos, las reposteo les comparto en mis redes, porque es una forma de darle visibilidad a estas patriotas que siguen dando lo mejor de ellas de una manera pacífica. Sigamos con los temas de Cuba. Miren las cosas que pasan en Cuba mientras todos miran a otro lado. Por eso cuando a mí se dirige alguien desde Cuba, de las muchas y muchas personas que se dirigen a mí, que por supuesto, gracias a todos por su apoyo, la mayoría me apoya, la mayoría está de acuerdo con mis opiniones, estando en Cuba y lo dicen bajito y lo dicen con miedo, incluso hermanos míos de más de 70 años que se han puesto en contacto conmigo, le agradezco mucho su deferencia, las cosas que dicen y que han compartido muchos de mis materiales dentro de Cuba y se lo agradezco. Yo realmente me molesto cuando el cubano sigue quejándose de que no tiene agua, de que no tiene corriente, de que no tiene comida, de que lo reprimen y sin embargo se quedan callados con estas cosas que pasan y siguen permitiendo estas injusticias en Cuba. Miren el estado en que se encuentra un preso político que le acaban de dar licencia extrapenal porque su estado de salud es deplorable. Miren este video que compartieron ayer en las redes, no sé si esto es de Mario Pentón, no sé quién fue el que lo hizo, ADN Cuba. Pues vean este video que circuló ayer en las redes. Este joven se llama Joel Jardines Jardines. Hay muy poca información acerca de los elementos alrededor de su causa, pero lo que sí puedo decirles es que tiene un cáncer, carcinoma de laringe, según anoté, que no encuentro ahora, pero creo que sí, que tiene un carcinoma, así está, de laringe, y estuvo preso en la prisión de Aguacate en Mayabeque. Miren cómo lo soltaron en licencia extrapenal. Miren esto. Oigan ese video. Hasta ten cuidado, aguántate. Este es el karma cubano. Después cuando nos pasa a nosotros, que los demás se callan, nos quejamos y nos damos cuenta de lo indiferente que fuimos todo el tiempo anterior. Miren acá.
¿Qué cubano merece esta realidad? Un hombre que desde que lo apresaron ha tenido esa situación de salud y no han querido atenderlo. Si no atienden a los sanos, imagínense ustedes a los enfermos físicos, a los enfermos mentales, que hay tantos en las prisiones de Cuba. Imagínense ustedes, mire, este señor no puede ni caminar, es muy triste lo que pasa realmente con la realidad del cubano, que sigue dando la espalda y siendo indiferente a estas realidades. El cubano quiere irse, el cubano quiere que Biden le siga abriendo las fronteras para tratar de escapar de esta realidad, sin entender que no van a escapar de ella jamás, mientras no escapen y no sean libres mentalmente, porque quedan personas atrás que uno quiere, queda la gente que de verdad es parte de la familia, la gente que no pueden escapar por las razones que sean, y uno no lo ayuda con $100, ni 200, ni 300 al mes. No existe una cifra, y si no que me la den, yo estoy loco por encontrarla, que garantice que el que queda atrás no sufra los desmanes de esa dictadura cruel y horrenda que sigue habiendo en Cuba.